Listo, creo que en unos 3 minutos podemos empezar. Hola, niños, ¿cómo están? Algunos conocidos y otros no tanto. ¿O sí? Ya vamos a iniciar, creo que esperando 5. Ya estuvo bien. ¿Cómo están? A ver, voy a compartirles el material para este acompañamiento, ¿ya? Muy bien. Normalmente yo no he trabajado en esta materia dando el acompañamiento. Normalmente a mí me han puesto para dar el acompañamiento para el proyecto práctico de educomunicación. Sin embargo, como yo soy docente de metodologías cuantitativas, en esta vez me ha tocado darles esta orientación de cómo pueden ustedes preparar su examen complexivo relacionado con esta asignatura. Si tienen alguna pregunta, pueden prender su micrófono y preguntar. ¿Listo? Bueno. El libro que se les ha recomendado para estudiar es Hernández, Fernández y Baptista, el libro de metodología de la investigación de McGraw-Hill, sexta edición, que corresponde al año 2014. De lo que entiendo, se les pasó el link donde pueden descargar este libro. El libro en cuestión que viene online, que lo pueden descargar, tiene esta carátula. Y tienen que ver que sea esta carátula porque de aquí, de este libro, se va a sacar las preguntas. Entonces, ustedes ven que hay ediciones del 91, del 98, del 2003, del 2006, del 2010, del 2014.
y hay otras dos, me parece, que son a partir del 2014, pero nosotros vamos a trabajar con este libro. Entonces, las preguntas se van a sacar de este libro. Y acá abajito dice tal cual, elosopanda.com. Entonces, mírenle con cuidado que sea este el libro, porque todas las ediciones de Roberto Hernández son parecidas, pero no son tan parecidas. Hay bastante diferencia en ejemplos, en ejercicios, en cuadros, en elaboraciones varias. Entonces, primera recomendación es este libro o este libro, ningún otro. Yo tengo otros libros que son también de ellos que sí difieren, entonces, por favor, el libro a considerar es este que les estamos mostrando ahorita, ¿ya? Segundo, este libro tiene una parte que corresponde al enfoque cualitativo y una parte que corresponde al enfoque cuantitativo. Ustedes saben que toda investigación tiene enfoques, es decir, nosotros podemos hacer un estudio de una realidad desde diversos enfoques. Entonces, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto están explicados y están detallados en este libro, ¿ya? Muy bien. El enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, cuando se usan simultáneamente, da origen a un enfoque mixto, ¿sí? También hay la posibilidad de que tengamos un enfoque mixto cuando tiene una parte cualitativa, una parte cuantitativa. Eso también consta en el libro, ¿no? Muy bien. Muy bien. El proceso de investigación cuantitativa. A ver, anoten ahí, por favor. Del capítulo 3 al capítulo 11, en el libro consta todo lo que tiene que ver con investigación cuantitativa. Y ustedes ahí van a ver que este proceso cuantitativo tiene 10 pasos. Idea, 2, planteamiento del problema, 3, revisión de la literatura, desarrollo del marco teórico, 4, visualización del alcance del estudio, 5, elaboración de hipótesis y definición de variables, 6, desarrollo del diseño de investigación, 7, definición y selección de la muestra, 8, recolección de los datos, 9, análisis de los datos y 10, presentación de resultados. Ustedes ven que el proceso de investigación cuantitativa es lineal, es secuencial. Después del paso 1 va el paso 2, después del 2 va el 3, después del 3 va el 4 y así hasta terminar el paso 10. Entonces, el proceso de investigación cuantitativa es lineal, secuencial. Muy bien. El capítulo 3, en el capítulo 3 nosotros podemos encontrar el planteamiento del problema y ahí está explicado todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. En el capítulo 4 se puede mirar el desarrollo de la perspectiva teórica, es decir, cómo se puede ir visualizando el tema de trabajar la parte teórica. En el capítulo 5, en cambio, está los alcances de la investigación. ¿Cuáles son estos? Explicativo, correlacional, descriptivo o exploratorio. Normalmente cuando nosotros estamos en las clases actualmente, ¿no? Que yo doy estas clases, trabajamos fundamentalmente el nivel descriptivo y correlacional. El alcance exploratorio es como más superficial, tal vez no sé si es como lograr la primera inmersión. El enfoque descriptivo, en cambio, tiene la posibilidad de determinación de variables, identificación de medidas precisas o descripciones profundas. El correlacional trata de establecer si existe o no relación entre las variables y dar una pequeña o básica explicación parcial. Y la investigación explicativa trata de entender un fenómeno y es mucho más estructurado. Esa es un poco la idea del alcance de la investigación. En el capítulo 6 ustedes pueden mirar la formulación de hipótesis. Entonces, dependiendo de, miremos atrás, dependiendo del alcance de la investigación, si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa,
Dependiendo de eso es que se formulan las hipótesis. Entonces, por ejemplo, en una investigación exploratoria, normalmente no se formulan hipótesis. En la descriptiva, puede ser que se formulen hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. El correlacional se formulan hipótesis correlacionales y en el explicativo es obligatorio, por decirlo así, formular las hipótesis de naturaleza causal, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a ver que hay diferentes tipos de hipótesis, de investigación nulas, alternativas estadísticas, y esto es un poquito más, ¿qué se diría? Hay que leerlo con mucho cuidado el tema de las hipótesis, ¿no? Es bastante teórico y también tiene una connotación estadístico-matemática, ¿ya? En el capítulo 7 ustedes pueden ver la elección del diseño, si es que un diseño es no experimental o es un diseño experimental. Normalmente nosotros trabajamos en la facultad diseños no experimentales, que pueden ser longitudinales cuando trabajan con una misma población por muchos años, y transeccionales o transversales cuando se estudia con una población en un instante, en un momento, y se sacan resultados de relación con eso. Normalmente en nuestro tipo de investigación como comunicadores no realizamos diseños de naturaleza experimental. Listo. Selección de la muestra, ahí nosotros vemos que normalmente tenemos una población, es decir, un grupo de personas en donde se va a investigar, y si es que el grupo es muy grande, un poco inaccesible, no muy fácil de conseguir a toda la población, pues se calcula una muestra, y para eso hay muestras no probabilísticas y muestras probabilísticas. ¿Qué más? Para la recolección de datos cuantitativos, nosotros diseñamos instrumentos. Estos instrumentos nos permiten hacer la recolección de datos. A partir de los datos recolectados, existen respuestas que se codifican, se transfieren a una matriz o base de datos y se analizan estadísticamente. ¿Qué más? En el capítulo 10 viene el análisis de datos cuantitativos que se pueden estudiar desde diferentes softwares o herramientas digitales, ¿no? Ya no se hace a mano como hacíamos nosotros hace muchos años. Para eso existen ahora herramientas digitales que facilitan el trabajo, ¿no? En todo caso, el análisis de datos cuantitativos permiten seleccionar un programa, ejecutar el programa, explorar los datos, evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos. Se puede hacer un análisis descriptivo de cada variable. Se realizan análisis estadísticos inferenciales cuando tenemos sobre todo estudios correlacionales o estudios causales explicativos, ¿no? Y se efectúan los análisis adicionales que correspondan y se preparan los resultados para presentarlos, ¿no? Que es lo que normalmente uno hace con los estudios, ¿no? Mirar los resultados para establecer conclusiones, ¿ya? En el capítulo 11 ustedes van a ver el reporte de resultados. El reporte de resultados de tipo cuantitativo nos permite a nosotros presentar elementos gráficos, perdón, tablas, y sobre todo nos permite ver, comunicar, ¿no? Lo que se pudo encontrar en el estudio de las variables y concluir al respecto, ¿ya? Para esta presentación de resultados normalmente se utilizan los estilos, ¿no? Los estilos de escritura, que en el caso nuestro es tipo APA séptima edición. ¿Qué más? Para lo que significa el proceso de investigación cualitativa, en cambio, existen 4 capítulos, el 12, 13, 14, hay 5 capítulos, 12, 13, 14, 15 y 16. El proceso de investigación cualitativa es un patrón cíclico, es decir, a partir de una idea se plantea un problema. Después de tener el problema, se hace una inmersión inicial en el campo, ¿ya? Y se concibe a partir de sumergirse un poco en la realidad que se está estudiando,
se propone un diseño de estudio. Desde este diseño del estudio se define una muestra, ¿no? Se recogen los datos de manera cualitativa. Déjenme mover esto para acá, ¿ya? Luego se analizan los datos, se interpretan los resultados, se elabora el reporte y de ese reporte surge otra idea. De esa idea se hace el planteamiento del problema, de ese planteamiento se hace la inversión en el campo, de ahí se saca el diseño del estudio, de ahí se va a la muestra de estudio, se recolectan los datos, se analizan los datos, se interpretan los resultados, se elabora el reporte y así podemos seguir la vida entera. Pero todo este proceso que es un poco más simplificado, consta en estos capítulos, del 12 al 16. Entonces, ahí ustedes pueden ir mirando que esto también hay que hacerse. Y por último, viene la parte de lo que los autores de este libro hablan de los procesos mixtos de investigación o métodos mixtos o investigación mixta o investigación híbrida. Tiene estos 4 nombres, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que algunos son puramente cualitativos y con una parte cualitativa mixta, tiene una preponderancia cualitativa. Y tenemos, espérenme un ratito que voy a mover esta maravilla para acá, ya. En cambio, a veces nosotros tenemos un método mixto puro, que es cuando equilibradamente lo cualitativo y lo cuantitativo tienen el mismo estatus, y luego tenemos un cuantitativo mixto en donde el cuantitativo es más significativo que el cualitativo, o cuando es más tendiendo a ser puramente cuantitativo, entonces la preponderancia es cuantitativa. Entonces nosotros vemos aquí que hay estudios mixtos en donde, si bien se utilizan lo cuantitativo y lo cualitativo, la preponderancia puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, o pueden tener las dos visiones el mismo estatus. En todo caso, todo esto que estamos conversando aquí está en el capítulo 17. Y se acabó. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que estudiar? Porque de verdad tienen que estudiar. Es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 17 de este libro, pero tienen que sentarse con cuaderno y esfero en mano para hacer cuadros sinópticos, para hacer mapas conceptuales, para hacer lo que fuera, porque solo leyendo no se puede entender lo que dice el libro. Si es que uno no le pone mucho asunto de entender lo que dice el libro, las preguntas que se escriben alrededor de este contenido son muy difíciles, chicos. No, yo les mentiría si dijera, no, esto es coser y cantar. Ustedes mirando al techo ya pasan este examen, ¿no? Este examen es muy fuerte, tiene preguntas muy rebuscadas que están en el libro, por supuesto, pero nosotros tenemos de qué página se sacó, de qué parte, en qué párrafo del texto está constando la pregunta, pero las preguntas son muy complejas. Cuando ustedes vayan a dar el examen, tienen que leerse 300 veces antes de responder, porque todas las posibles respuestas son muy parecidas. Entonces, si ustedes no entendieron el proceso de lo que está escrito en este libro, contestar estas preguntas es tenaz, muy, muy fuerte. Entonces, claro que de aquí serán 3, 4 preguntas, creo que son 4 preguntas de todos estos 17 capítulos, solo salen 4 preguntas, pero esas 4 preguntas son fuertes, fuertes. Entonces, si ustedes no sacan apuntes aparte y entienden y grafican y hacen y escriben y ponen las características enumeradas y todo lo demás, chicos, este examen es muy complejo. De verdad es muy difícil de pasar. Yo no he hecho preguntas, creo que el semestre anterior fue la primera vez que yo hice preguntas. Evidentemente yo hago preguntas así como más bebés, no tan fuertes, pero hay profesores que plantean las preguntas muy, muy fuertes, muy, muy parecidas, muy igualitas, y las respuestas son muy difíciles de identificar cuál es la verdadera. De verdad, son muy difíciles de identificar cuál es la respuesta verdadera,
porque las 4 opciones de preguntas son igualitas. Hay mínimos detalles para determinar cuál es la respuesta correcta. Entonces, la recomendación número 1 es coger cada capítulo y sentarse con un cuaderno al lado, hacer gráficos, cuadros, resúmenes, a subrayar, a pintar con colores, etcétera, porque si ustedes no entienden el proceso, muy difícilmente lo van a poder pasar. Estas 4 preguntas son muy densas. Y ustedes saben que en 4 preguntas se juega muchísimo el total del examen teórico. Entonces, nada, solo eso quería contarles. Manos a la obra, no pierdan ni un minuto y para nada piensen que solo con haberse pegado una lectura ustedes tienen idea. No, ahí no van a poder contestar ninguna de las preguntas, ninguna. Tienen que sentarse a entender bien cada cosa que está escrita en el texto. Así de sencillo, mis queridos niños. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Nada? No, profe. Ok, niños. Entonces, ahora sí, la propuesta es, sin moverse ni reírse, sin dormir, saquen sus apuntes de este libro. Es simpático el librito siempre y cuando uno vaya entendiendo lo que va diciendo. Pero mientras eso no pase, es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Hay muchas cosas que tienen indicaciones matemáticas, estadísticas. Entonces hay que entender súper bien todo lo que dice el texto. Y ya, eso es, mis niños. Entonces, no me queda más que decirles que les vaya súper bien y que le dediquen tiempo a este librito porque los 17 capítulos más o menos representan unas 280 hojas, más o menos 290 hojas. Entonces, el tema es ponerse a hacer desde este minuto porque no les alcanza el tiempo para poder completar toda la información. Es bastante denso, chicos. Ahora, si ustedes son pilas y se llevan bien, cada uno puede hacer el resumen bien hecho de un capítulo. Entonces, como ahorita están 5, por lo menos solo harían 3 capítulos, 4 capítulos cada uno, que mandarse los 17. Pero bueno, ahí ya es un poco su organización y un poco su capacidad de gestión, ¿no? Pero esto sí tiene que ser estudiado con mucho detalle, niños. Y ya, nada más. Un abracito para todos. Que les vaya súper, súper bien. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao.